Muy buenas a todos, mi nombre es Marta Padilla Santamaría. En esta oportunidad nos encontramos ante este primer encuentro virtual internacional de ciencias contables, gerenciales y tecnológicas propiciados por la Universidad de La Guajira. Vamos a estar con ustedes presentando una ponencia denominada Sistema Penal Colombiano entre la presión mediática y el punitivismo. A manera de, bueno, hemos contado con la colaboración de la doctora Tania Marina Vaquero Suárez. A manera de contextualización de los términos aquí utilizados, debemos decir que cuando hablamos de punitivismo comúnmente nos estamos refiriendo tanto a esa característica de la política criminal como a esa opinión pública hacia el castigo de los infractores y hacia el funcionamiento del sistema de justicia penal. En relación con este último, es decir, el funcionamiento de la justicia penal en un sentido de atribución de mayor o menor benevolencia. Ahora bien, el punitivismo también está caracterizado por esa coerción, por el formalismo, por el moralismo, por esa inflicción a las personas. También apunta a este término y es importante tener en cuenta que no se debe confundir el punitivismo con la retribución y la venganza, ya que autores como Cohen señala que no necesariamente estas deben ser severas y que todo dependerá de la forma como se materializa el delito. Es por ello que el concepto de punitivismo se relaciona con el exceso de castigo. Ahora bien, el término populismo punitivo también hace referencia a esa aparente demanda social de mayor severidad en las respuestas a dar a los delincuentes a través de las instituciones de control social formal. Es por ello que la introducción de leyes y reformas penales rigoristas encuentran, obviamente, su justificación en estos supuestos deseos punitivos de los ciudadanos. Bueno, entonces, ya metiéndonos un poco en la introducción del tema, vemos que la presente pues, investigación tiene como objeto analizar si el sistema penal colombiano eh, está en la encrucijada entre la presión mediática y el punitivismo. Para ello, pues, abordamos posturas teóricas de expertos criminólogos que abogan por ese derecho penal mínimo como última ratio, como es Alexandro Barata, Eugenio Rafael Zaffaroni y Nilo Batista, entre otros. Dentro del planteamiento del problema se tiene que, bueno, la política criminal en América Latina es un mosaico de elementos ideológicos que provienen de Europa y que los cuales se importaron sin que efectivamente se comprendiera la ideología, ni mucho menos cuál era la realidad social que vivían nuestros pueblos. Todas estas situaciones pues produjo que las soluciones que fueron buscadas a través de esos elementos ideológicos importados no fueran coherentes ni mucho menos atinadas, y ha dicho Eugenio Zaffaroni que algunas de ellas quedaron en el nivel de las curiosidades. Todo esto lo que hizo pues fue repercutir en la hecatombe del punitivismo penal reinante a lo largo tanto de América Latina como de Colombia. Por esta situación que nosotros en esta investigación nos hemos planteado la siguiente pregunta-problema. ¿El sistema penal colombiano se encuentra entre la impresión mediática y el punitivismo? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, nosotros nos hemos formulado los siguientes objetivos específicos, y es describir el papel de la criminología crítica latinoamericana en la actualidad, analizar los postulados de la política criminal colombiana y si los mismos corresponden a ese derecho penal mínimo que es propio de un Estado social de derecho, o si por el contrario existe una expansión del poder punitivo. Determinar la influencia de los medios de comunicación en el sistema penal colombiano. Vemos entonces que la metodología con la cual nosotros trabajamos fue, según el enfoque, fue categorizada como cualitativa por cuanto utilizamos la recolección de datos sin medición numérica. De acuerdo con el tipo de investigación, fue categorizada como pura o básica y por el nivel alcanzado como descriptiva. Asimismo, de acuerdo con la fuente donde fueron recogidos los datos, fue categorizada como documental hermenéutica. En relación con ya la discusión de los resultados, acá en este acápite vamos a, a tratar de desarrollar pues de manera muy sucinta por el tiempo cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. A este respecto, el primero que se relaciona con el papel de la política criminal en América Latina, pues debemos decir que la política criminal, de acuerdo a Batista, pues es un conjunto de principios y recomendaciones
para la reforma o transformación de la legislación criminal y de los órganos encargados de su aplicación. Se considera por parte de esta investigación que la criminología crítica en América Latina debe apuntar a esa criminología que no esté al servicio de los grandes maquinarias de poder financiero, pero tampoco de los monopolios mediáticos que presionan por una parte al legislador para que legisle según sus realidades punitivas construidas y por otra parte presionan a los jueces penales que son víctimas de linchamientos mediáticos. Y observemos que este linchamiento mediático que se produce un poco lo que hace es ocasionar un terrorismo penal por cuanto estos administradores de justicia en algunos casos se ven abocados a que se impongan medidas de aseguramiento privativas de la libertad, produciendo sobrepoblación carcelaria y todos los aspectos negativos que ella conlleve. Aquí me voy a detener un poco a contarles que esta sobrepoblación carcelaria en esta época de pandemia ha sido bastante preocupante, toda vez que dentro de las principales características que tiene el COVID-19 es que debe de las personas estar en aislamiento social y a raíz de este hacinamiento y de todas las circunstancias críticas que tienen los centros carcelarios de Colombia ha hecho que se haya propagación masiva de esta enfermedad. Por lo tanto, hay esa vulneración masiva de los derechos humanos de estas personas que se encuentran privadas de la libertad en estos centros carcelarios. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la criminología crítica debe propender por ese órgano judicial independiente con un criterio judicial que no esté al servicio del Ejecutivo también. Y es por ello que nosotros acá en esta investigación nos adherimos totalmente a unas recomendaciones dadas por Alexandro Barata en el año 2004 en torno a cómo es que realmente debe ser lo imprescindible en una política criminal. Y bueno, vamos a mirar que dentro de esa propuesta que nos hace Alexandro Barata está, primero, no reducir la política de transformación social a una política penal. Segundo, debemos entender que el sistema penal es ontológicamente desigual y que la selectividad hace parte de su naturaleza. Como tercer aspecto, que debemos luchar por la abolición de la pena privativa de la libertad. Como cuarto, debemos frenar esa batalla cultural y subjetiva contra la legitimación del derecho desigual a través de la campaña de ley y orden. Y por último, no abandonar la defensa y la lucha por la prisión a la espera de esta revolución mesiánica que lo va a solucionar todo. Ahora bien, entonces, si nosotros seguimos con los postulados de Guarata, nosotros debemos simpatizar con la idea de que la solución a la ineficacia del derecho penal está justamente por fuera de él. Y no en vano, pues cada vez cobra más vigencia este postulado de Alexandro Barata que habla sobre la nueva prevención. ¿Y a qué se refiere esta nueva prevención? Es a una prevención proactiva. ¿Y a qué apunta esta prevención proactiva? Un poco lo que aboga es para que haya una mayor intervención tanto de los ciudadanos como de los organismos de los diferentes niveles para que todos nos inmiscuyamos y lideremos estrategias de prevención no penales y que sean anteriores a la criminalidad. Entonces nosotros debemos indefectiblemente decir que la criminología debe abogar por ese derecho penal mínimo, por unas políticas criminales que no solo estudien el fenómeno de el punitivo en el sentido estricto de la palabra, sino que también se inicie por quitar esa máscara de no persona a todas aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como podríamos decir, algunas comunidades indígenas, los negros, las mujeres, los colonizados, las personas de los barrios subnormales, que son categorizadas como no personas y perseguidas por las fuerzas de seguridad. Es por ello que las políticas criminales deben luchar por ese derecho penal humano en donde todos, absolutamente todos, deben tener máscara, pero de personas con todo lo que ello implica. ¿Y qué significa tener máscara de persona? Es respetar el derecho a la dignidad. No es capturar por capturar porque una persona esté consumiendo estupefaciente dentro de los límites permitidos por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos entonces que se hace relevante integrar el fenómeno de la criminalidad a las políticas sociales, culturales, judiciales, securitarias y penitenciarias, entre otras.
En relación con el objetivo que nos planteamos en que si la política criminal en Colombia responde a ese derecho penal mínimo y propio de un Estado social y de derecho, o si por el contrario existe una expansión del poder punitivo, bueno, nosotros acá tenemos que decir que la política criminal, ¿cómo es la política criminal de un Estado social de derecho? Bueno, tenemos que decir que el principal elemento, el elemento identitario de la política criminal de un Estado social de derecho, obviamente es el respeto de la dignidad humana. Y nosotros, al menos normativamente en Colombia, estamos tiene contemplado este respeto de este principio y de este derecho fundamental. Es por ello entonces que ese primer propósito sustancial que tienen los estados y que Colombia debe tener es distanciarse de ese derecho penal del enemigo y aproximarse entonces a un derecho penal humano, y ese derecho penal humano requiere eh, de la constitucionalización del derecho penal. Y vemos nosotros entonces que la ley 906 o sistema penal de tendencia acusatoria que fue establecido en Colombia a partir del año 2004, fue establecida como esa herramienta novedosa y tenía fines que abocaban por eso un derecho penal mínimo, que pretendía por una parte judicializar solamente aquellas conductas que eran como las más graves y que atentaban realmente contra verdaderamente bienes jurídicamente protegidos, y pues un poco para proteger también a la sociedad. Y también tenía dentro de esos fines la aplicación de una justicia alterna al proceso penal, como es la justicia restaurativa, como es la aplicación del principio de oportunidad, como son las negociaciones. Pero vemos nosotros que todo ese sistema penal que fue institucionalizado a partir del año 2004, un poco buscaba también disminuir el hacinamiento carcelario y también descongestionar los despachos judiciales, pero todo este nuevo procedimiento, un poco lo que hemos visto nosotros es que ha sido inane prácticamente, por cuanto si nosotros observamos el hacinamiento carcelario en el año 1993 estaba más o menos en el 4,68%, y a principios de este año 2020 estaba en el 53%. Ha disminuido al 27,23% por situaciones que cuando empezó la pandemia los estrados judiciales, las audiencias se hacían de manera presencial y quedamos como en shock, y solamente un tiempo después se articuló todo el sistema de la virtualidad, y ese tiempo fue aprovechado por las personas privadas de la libertad para, no, bueno, no fue aprovechado, se dieron situaciones de vencimiento de término, y los abogados y defensores públicos hemos estado solicitando libertades por vencimiento de términos, lo cual ha producido una disminución del nivel de hacinamiento en las cárceles de Colombia, gracias a Dios, porque realmente no podrían enfrentar las cárceles la situación de la pandemia y del COVID con ese hacinamiento que se presenta y que ha sido decretado por la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades. Entonces, miremos acá cuál ha sido ese punitivismo que se ha dado en Colombia a raíz de la promulgación de la ley 906, y ya vimos cuáles eran los fines. Se promulgó entonces la ley 890 del año 2004, unos meses después de la ley 906, automáticamente el Estado colombiano, el legislador promulgó la ley 890, y esta ley un poco lo que hizo fue aumentar la pena máxima a 60 años y todas las penas. De igual manera, adicionó nuevos tipos penales. También se promulgó en el año 2006 la ley 1028, que un poco creó tipos penales relacionados con los hidrocarburos que antes no estaban en Colombia. Creó la ley 1181 del año, aumentando la pena para el delito de inasistencia alimentaria. Creó la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y en el artículo 199 de esta ley se estipularon unas prohibiciones para las personas que cometieran delitos en contra de los menores de edad. Eh, bueno, se creó también la ley 1142 del año 2007, un poco que creó tipos penales y aumentó las penas. Vemos que se creó también la ley 1142 del año 2007, la cual hace más laxos los argumentos probatorios para imponer medidas de aseguramiento. También se expidió la 1453 del año 2011, que es la ley de seguridad ciudadana, lo cual aumentó los términos para obtención de la libertad provisional.
También se creó la ley 1542 que un poco en relación con el delito de violencia intrafamiliar eliminó su carácter querellable y también en relación con el delito de inasistencia alimentaria. Entonces, miremos que estas son algunas muestras, porque son hasta el año 2017 iban 26 reformas, esto ha pasado por allí, pero un poco es indiscutible de que el expansionismo penal en Colombia se ha dado a través de todas estas normas que hemos mostrado y vemos entonces que todas estas reformas han dado el traste con los principios de garantismo penal propio del Estado Social de Derecho y nosotros subrayamos que muchas de ellas son productos de alguna política criminal mediática, por cuanto así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en el año 2013. Ahora bien, en relación con el último objetivo específico que nos hemos planteado y que está relacionado con la influencia de los medios de comunicación en el sistema penal colombiano, bueno, Eugenio Zaffaroni dice que los medios de comunicación de la región son los creadores de la realidad en América Latina y que esta realidad ha sido comprobada, comprobada de que ellos son los creadores. Y hay algo relevante acá y es que como ha sido creada no corresponde a lo que realmente vive la sociedad, ¿verdad? Pero que esa mediatización que se ha dado un poco acerca de la inseguridad, lo que produce es que haya que se mine la mente de los pobladores y las sociedades caen en una trampa mediática que los enerva y los lleva al punto de exigir de los estados una represión ilimitada y que en últimas termina con violaciones de derechos humanos de las poblaciones, de las periferias, de las favelas, en el caso de Brasil y en general de los barrios pobres de los países suramericanos. Vemos entonces que para crear esa realidad, los medios de comunicación explotan y profundizan los peores prejuicios, estimulando la violencia con el pretexto de combatirla, promulgando un poco o provocando la venganza. Bueno, entonces, continuando con la influencia de los medios de comunicación en el sistema penal colombiano, vamos a hablar un poco a manera de ejemplo del caso del colombiano, específicamente en los delitos de homicidio culposo, en donde claramente es sabido de que las personas que investigadas por estos delitos despliegan una conducta imprudente, descuidada, cualquier apelativo que los acerque a la culpa como elemento subjetivo del tipo penal y descartándose, por tanto, en la intención de acabar con la vida de las personas. Y es por ello que los jueces de control de garantías, al hacer el juicio de ponderación para determinar el tipo de medida de aseguramiento a imponer, casi siempre optan por una no privativa de la libertad, por no darse los presupuestos constitucionales para que de manera preventiva se interne al imputado en un centro de reclusión. No obstante, todo este trabajo jurídico y de protección de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de las personas vinculadas al proceso penal, lo cierto es que en la otra orilla están las noticias amarillistas, registradas en los medios de comunicación que envían esos mensajes de odio y rencor tanto a las víctimas como a la sociedad y no cumpliendo con esa labor de atención y de apoyo psicosocial para la elaboración del duelo, obligando y presionando, por tanto, a que los administradores de justicia no actúen en derecho ni conforme a los preceptos garantistas del derecho penal mínimo, sino por el contrario el derecho penal del enemigo, conforme a lo reclamado y construido por ese poder, los medios de comunicación. Entonces, dentro de las conclusiones que nosotros podemos tener acá en esta investigación es que la política criminal en Colombia, pues, es obtusa, es populista, se equivoca y tiene limitada o nula capacidad de prevención del fenómeno delictual desde la integralidad. Y algo importante y es que solamente desde la integralidad es que se puede construir a partir de allí un verdadero derecho penal de última ratio, donde la única salida no sean las cárceles. Es evidente también el impacto del neopunitivismo penal, por cuanto en los últimos años se han incrementado exponencialmente los delitos en las penas, como ya lo veíamos anteriormente. Se afirma sin dubitación alguna que los medios masivos de comunicación hacen parte de ese derecho penal por cuanto promueven campañas punitivas donde la ignorancia de los políticos, que son unos presos de los medios, caen en la trampa estafatoria del punitivismo. ¿Y qué pasa
cuando estos políticos caen en esa trampa? Pues obviamente empiezan a promulgar tipos penales inútiles, aumentan penas, prohíben beneficios y todo esto en última lo que produce es muerte, hacinamiento y reforzamiento de discriminación, aumento de la fuerza pública y por tanto disminución de la inversión social para la prevención del fenómeno delictual. Dentro de las referencias que tenemos bibliográficas se encuentra pues la que ya hemos enunciado en el curso de esta exposición. Bueno, entonces terminamos nuestra exposición con una frase de Eugenio Zaffaroni que dice: los políticos latinoamericanos son rehenes de los monopolios mediáticos que con su alucinación bélica marcan la agenda de sus leyes penales irracionales. Muchísimas gracias por su atención.